Muy bien, bienvenidos una vez más a este estudio de Génesis capítulo 1. Queremos saludar a las personas que nos están viendo y rogamos que nuestro Padre y su Hijo Yeshua les bendiga abundantemente. Si de repente están aquí por primera vez, queremos invitarlos para que vean la primera parte de esta serie que está titulada Bereshit, todo era bueno, para que pues no se vayan a confundir con lo que vamos a estudiar hoy. Así que estamos emocionados de empezar esta cuarta parte. Espero que mi humilde opinión de lo que he visto en las Sagradas Escrituras pues les ayude a los que estén deseando estudiar la palabra de Dios, y les ruego que por favor me disculpen si al compartirles de esto que he estudiado soy un poco torpe, y espero que no se fijen en el mensajero sino en el mensaje que trae la palabra, pero créanme que lo hago con la mejor intención y es mi deseo agradar al Creador. Ya ven el título, Bereshit, todo era bueno, parte 4, la luz y la brisa que aletea. Antes, permítanme decirles que, como la mayoría de ustedes, vengo de un contexto católico, y en el estudio regular de la Biblia que hacemos en las iglesias católicas o evangélicas, pues hay muchas cosas que no entendemos, pues todavía seguimos con muchas cosas sin comprenderlas, pero bueno, sin embargo en este nuevo método de estudio de raíces hebreas de las Escrituras, pues tenemos la posibilidad de abrir nuestra mente para entender ese mundo espiritual que desea mostrarnos nuestro Padre. Respecto al libro de Génesis, yo sé por experiencia que la mayoría de cristianos, estudiantes de la Biblia, tenemos inmensas lagunas, muchas preguntas y cosas que no entendemos de este libro. Sin embargo, pues uno de creyente en una iglesia pues sigue adelante confiando en lo que el pastor le dice, pero yo me atrevería a decir que la mayoría tenemos miedo de estudiar la Biblia porque pues de cierta manera no queremos compromisos, ni siquiera con el Creador. Pero créanme que vale la pena lanzarse y tratar de entender todo lo que dice la Biblia, porque hay muchas maravillas que uno se pierde teniendo una actitud pasiva y conformista, y el Creador está dispuesto a enseñarnos de su palabra tan solo si mostramos una actitud abierta y sincera con Él. Hay que decir que la Biblia no está escrita para que cualquier curioso, como el que lee un periódico, la abra. No está escrita para que cualquier persona la entienda, sino para una persona que se acerque al Creador con el deseo de aprender. Y la misma Biblia lo dice, nuestro amado Yeshua usó parábolas para que solo sus seguidores entendieran su mensaje. Proverbios 25:2 dice: a Dios lo alabamos porque vive en el misterio, al Rey lo admiramos porque trata de entenderlo. Gloria de Elohim es encubrir el asunto, mas honra del Rey es escudriñarlo. Mateo 13:10 y el versículo 35, si ustedes lo leen, los discípulos le preguntan a Yeshua: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él contesta: porque a ustedes les he dado a conocer los secretos del reino de mi Padre, pero a ellos no, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta? Ese mensaje era un mensaje que gente iletrada como los discípulos entendieron fácilmente, pero los demás no lo entendieron. Hasta los niños pueden entenderlo, pero no es para que todo el mundo lo entienda. Además, dice Yeshua que son secretos ¿de qué? Del reino. Y ustedes ya saben lo que es un secreto.
Además, Yeshua dice que Él explicaría cosas que estaban en secreto desde la fundación del mundo. Así que Él usó parábolas para codificar sus mensajes. Su mensaje no está ahí por encima. Hay que orar, hay que escudriñar. No para buscar encontrar de alguna manera que mis ideas se ajusten a la palabra, sino al contrario, ¿sí? Que podamos ver la verdad y acomodarnos a ella. En realidad eso es lo que el Padre busca. Aunque debo decirles que las ideas de nuestro Padre a veces son totalmente opuestas a las nuestras. Mis pensamientos, dice Él, no son vuestros pensamientos. Yo me atrevería a decir algo más. Lo que hemos descubierto es que el Elohim de la Biblia no es el Dios que conocemos en el cristianismo. Repito, el Dios que conocemos ahora no es el mismo Dios que conocemos en el cristianismo, porque puede ser que lo encontremos totalmente diferente. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Pero ¿cuál voz? ¿Acaso Él va a encontrarse con nosotros y hablarnos? No, se trata es de la Torá, de la voz en la Torá, de la voz en la Biblia. Y vamos a encontrar que la Torá es una palabra muy profunda, muy abarcante y que tiene un sentido profético muy grande, un sentido oculto. Pero a nuestro Padre le place enseñarnos sus mensajes. Y Génesis 1 es también una parábola, pero ¿a qué apunta? ¿Qué trata de decirnos? ¿Los mensajes de la Torá están expuestos en parábolas? ¿Hay mensajes ocultos allí? Y creo que la respuesta es que todo está oculto, todo está codificado. Pero solo necesitamos dos cosas para descifrarlo. Es orar y estudiar. Y el Padre nos mostrará. Isaías 46:9, quiero compartir con ustedes este texto. Dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim y nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Noten bien que principio es Bereshit. Y desde la antigüedad lo que aún no he hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este texto, amigos, es claro al decirnos que recordemos los tiempos antiguos y que el Creador anuncia lo por venir desde Bereshit, desde el principio. Recuerden el texto, nada hará nuestro Elohim sin antes decírselo a ¿quiénes? A sus siervos los profetas. Así que según este texto, todo lo que iba a pasar en el transcurso de la historia humana ya había sido anunciado con mucho tiempo de anticipación. ¿Desde cuándo? Desde Bereshit, exacto. Desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Permítanme que tuve aquí un pequeño error. Aquí está. ¿Qué es lo que sucede? No entendemos la palabra porque de alguna manera eso ha estado velado para nosotros. Y ha estado velado porque nuestro Padre tiene sus tiempos. Y este es el tiempo en que Él está revelando su palabra. Nunca antes la palabra había sido descubierta a tal magnitud, de tal manera como ahora. Entonces, si no conocemos el futuro, es porque no hemos entendido la palabra, como mencionábamos hace un momento. Toda la historia de la humanidad está en la palabra, pero si no la hemos entendido es porque ha estado velada. No hemos estudiado en la manera que debíamos. Y aquí les voy a poner un ejemplo, es una profecía, un ejemplo de que aún no hemos entendido la palabra, está en Zacarías 9:9. Llénate de alegría, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de
Jerusalén, mira que tu rey viene a ti, justo, salvador y humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de ¿qué? De asno. Muy bien, este es un ejemplo que hay muchas cosas que no entendemos por falta de estudiar más. Cuando Yeshua entra a Jerusalén, sentado sobre un asno, nuestra mente occidental dice: ay, pero miren la ternura de Yeshua, mira la humildad que tiene. Ha podido entrar en un caballo, en fin, en un carruaje, pero escogió un burro porque es humilde. Pero en realidad no es así. El hecho de que Yeshua haya entrado sentado sobre un asno bebé o un pollino de asna, hay un código allí inserto. Hay una parábola, hay un símil que necesitamos entender y que nuestro Padre está esperando que lo descubramos. ¿Y por qué no lo podemos entender? Tan solo con leer el texto. ¿Por qué? Pues no lo entendemos porque no conocemos la Torá, el principio del libro. ¿Por qué las iglesias de alguna manera se han encargado de enseñar que el Antiguo Testamento ya pasó? Que el Antiguo Testamento no es importante y que ahora estamos bajo la gracia. ¿Sí ha escuchado ese término? Bueno, que eso es el antiguo pacto, que son historias aburridas, y permítanme decirles que eso es un error muy, muy grave. Entonces, ¿qué mensaje oculto hay en el hecho de que Yeshua entrara encima de un burro? ¿A dónde tenemos que buscar la respuesta? En la Torá. Él dijo que de quien habla la Torá es de él. Así que si él entró sentado en un burro, indica que esa explicación de esa profecía que él estaba cumpliendo debe estar en la Torá. ¿Pero dónde está? Pues tenemos que ir al comienzo del libro, ¿sí? Entonces vas a las leyes de Moshe, de Moisés, y dentro de esas leyes había una que tenía que ver con los hijos del asna que nacían. Según el creador, para poder usar el trabajo, ese animal en el trabajo, su dueño tenía que redimirlo, pagar por su vida trayendo un cordero y entregar a cambio, escuchen bien, la vida de un cordero a cambio de la del burro. Entonces, si seguimos leyendo el libro, te das cuenta más adelante que Israel es llamado asno montés, como animales que a toda hora están en celo prostituyéndose en pos de dioses extraños. Y si seguimos leyendo, el libro te va a explicar, te va a decir que Yeshua es el Cordero de Dios. Y luego entonces vas a sumar todo y te vas a sorprender del cuadro completo a todo color. ¿Qué significa eso? Que Yeshua trae de vuelta a su lujurioso pueblo otra vez a casa y justo entra a la ciudad amada con él para sustituirlo y morir a cambio del burro. Un cordero a cambio de un burro. El burro, su pueblo, el cordero, Yeshua. Simplemente está cumpliendo la Torá. Simplemente está cumpliendo una profecía dada en la Torá. Y así es toda la Biblia está codificada, y bueno, esas son cosas apenas básicas de la Escritura. Así que Génesis 1 no es la excepción. Génesis 1 tiene un mensaje oculto que estamos tratando de hallar con la ayuda de la misma palabra y la ruach, la brisa sagrada. Así que bienvenidos a este estudio titulado La luz y la brisa que aletea. Necesitábamos tener este contexto antes de iniciar. Así que ahora quiero mostrarles un pequeño resumen. Si Génesis 1 es una profecía, cada palabra tiene un significado, ¿sí? Y como ya hemos visto, esa palabra va armando un cuadro general. Entonces dice, en primer lugar, que Aleph Tab
era el Elohim que estaba creando, y ya vimos que se refiere explícitamente a Yeshua. Luego vimos que el desorden y vacío es la ausencia de Dios, la ausencia de Elohim, cuando el ser humano se aleja de él. Ya vimos que la oscuridad representa la maldad. Ya vimos también que el abismo es un lugar de prisión de demonios. Y sea lo que sea, esta profecía está apuntando a un evento en donde, en el futuro. Así que ya tenemos 4 elementos de juicio para interpretar la Biblia, o por lo menos Génesis 1, correctamente. Entonces estamos viendo que detrás de Génesis 1 hay muchas cosas por descubrir. Ahora, si al frente de cada palabra de este texto ponemos su equivalente espiritual, ya estaremos formando el significado que nuestro Padre quiere mostrarnos en este capítulo. Ahora, yo quiero que contextualicemos lo que hemos aprendido hasta aquí. No podemos olvidar lo que dijo Yeshua acerca de los 5 libros de Moisés, la Torá. Él dijo que ni el cielo ni la tierra pasarán hasta que cada palabra, por pequeña que sea, cada tilde, cada virgulilla, se cumpla. Yo les pregunto, si Génesis 1 es profético y es algo que señala eventos en el futuro, ¿ya se cumplió? ¿Hay alguna mención en la Biblia donde se diga, se cumplió lo dicho en Bereshit 1? La respuesta es sí, en parte. Ahorita lo vamos a ver. Solo que Génesis 1 no se ha cumplido en su totalidad. Y se van a sorprender de Génesis 1 como pues yo me sorprendí cuando estudié. Solo les voy a pedir que tengan esto en mente, lo que está en pantalla, ténganlo ahí en mente, traten de memorizarlo, que el creador es Yeshua, que algunos textos relacionan el desorden y el vacío con el hecho de estar alejados del creador, que la Biblia relaciona la oscuridad con la maldad o con los demonios, y que el mismo abismo es un lugar que funciona como prisión donde fueron encarcelados los ángeles que se rebelaron ante el creador. Solo les voy a dejar pues esa, digamos, una pregunta en sus mentes, y es, ¿qué tal si el mensaje de Génesis 1 es mucho más de lo que aparenta? ¿Y qué tal si Génesis 1 es un código? ¿Qué tal si Génesis 1 es un código para aprender muchas cosas? Es más, yo me atrevería a pensar que Génesis 1 es el capítulo más importante de la Biblia porque es abarcante. Ya bueno, ya les vamos a explicar. Ahí les dejo entonces esa preguntita, y les anticipo que cuando terminemos esta serie, pues si eres suficientemente valiente para hacerlo, para terminar de verla, el velo se quitará de nuestros ojos y comenzaremos a ver a Elohim, al Creador, como nunca lo hemos visto. Lo verás como lo primero y lo último en tu vida, y entenderás por qué estás aquí en este mundo y para qué propósito. Y si llegas conmigo hasta el 7º día de la creación, les aseguro que sus vidas van a ser diferentes. Bien, entonces hemos aprendido muchas cosas. Yo también estoy aprendiendo mientras le comparto a cada uno de ustedes, y bueno, ya veremos cómo se aclara el panorama. Entonces aquí vemos el texto que estamos investigando, permítanme leerlo. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Muy bien, hoy nos corresponde estudiar y definir, ¿qué palabra? Muy bien, la luz. Ya vimos entonces el simbolismo de las tinieblas, y ahora vamos a ver lo contrario de las tinieblas. Entonces, según el texto, además de estar desordenada y vacía, la tierra estaba envuelta en oscuridad, no había luz. Según el relato, ¿sí?, la ausencia de luz hacía que las tinieblas dominaran por completo. Es decir, si hubiéramos estado allí parados mirando la escena, ¿qué hubiéramos visto? Nada. La
oscuridad era completa. Esto es como un rompecabezas muy emocionante de armar, todo esto que estamos analizando. La misma escritura tiene las respuestas, solo que las tiene regadas en todas partes, un poquito aquí, un poquito allá, y bueno, el Padre revela en su misericordia de qué se trata. La luz, de eso vamos a investigar hoy. Nuestro trabajo es saber qué es la luz. Y no es la luz del sol, porque el sol ustedes saben que fue creado ¿qué día? El cuarto día. Ahora, yo quiero que meditemos un poco en un aspecto de la luz. La definición de luz es esta. Permítanme, se las leo. Definición de luz. Se dice que es una radiación electromagnética que se propaga por medio de ondas de partículas llamadas fotones, que tiene una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué les parece? Es que es impresionante y difícil de comprender lo que es el concepto de la luz. Es como que todos sabemos qué es la luz, pero no podemos definirla, o por lo menos con palabras más sencillas. Ahora, el texto nos dice que cuando Dios creó la luz, vio que la luz era buena. Es decir, que se da a entender que antes de ese momento la luz no existía. Solo en ese momento el Creador vio que la luz era buena. Ahora, consideremos otro aspecto. Cuando vino la luz sobre los egipcios, cuando vino la oscuridad sobre los egipcios, que se acabó la luz, miren lo que dice el texto, Éxodo 10:22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto. ¿Por cuántos días? ¿Recuerdan? 3 días. Y la gente no podía ver una a la otra, y nadie se movió por 3 días de su casa por aquella oscuridad. Entonces no olviden que para aquella época pues ya tenían por supuesto antorchas, pero ni las antorchas creaban luz. Es decir, que la luz necesita de unas leyes de la física para que ocurran. Miren ahora lo que dice la Biblia respecto a la luz. Aquí tenemos el primer texto de Juan. Dice, yo soy la luz del mundo. Vamos a ponerlos todos. No soy yo el que voy a definir qué es la luz, sino la Biblia. Aquí están todos los textos. Otro dice, mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, el que me siga nunca andará en oscuridad, sino que tendrá luz que da vida. Vamos a mirar más textos. Yo he venido como una luz dentro del mundo, para que todos los que en mí confíen no permanezcan en la oscuridad. Bien, son varios textos, y aquí tenemos el mejor, o el más amplio de todos. Dice, Él era en el principio, con Elohim, en Él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de la humanidad. La luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no prevaleció. Un hombre enviado por Elohim, él vino a ser testigo, a dar testimonio de la luz, pero él mismo no era la luz. Esta era la luz verdadera, que da luz a todos los que entran en este mundo. Noten que en la última parte, Juan dice, está ahí en rojo, esta era la luz verdadera. El contexto es que él está explicando Bereshit, Génesis, y menciona que como si él quisiera decir, Yeshua es la luz que alumbraba en Bereshit. La luz que apareció allá en Génesis era Yeshua. Es impresionante. Entonces, se está refiriendo por supuesto a Yeshua. Dice que él estaba en el principio con su padre, y quizás si vamos a Génesis no vamos a ver a Yeshua allí. ¿Por qué? Porque no lo podemos ver como Yeshua, sino que lo tenemos que ver en la figura de la luz. Él está como la luz y como la palabra. ¿Recuerdan? La Lef y la Tav. Y es precisamente lo que Yohanan está tratando de explicarnos. Él está diciéndonos que esa luz en Bereshit, que esa luz que aparece en Génesis es Yeshua.
Así de sencillo, no hay mucho que explicar de esto. Aquí tenemos otro texto y aquí podemos ver que cuando entra Yeshua al mundo, ¿sí? Ocurre una separación. Miren bien que la gente queda dividida entre los que lo aceptaron, quedan en la luz, y los que no, quedan en tinieblas. No sé si estamos viendo la conexión aquí. Llega la luz y la luz se divide de la oscuridad. Noten que es igual que en Génesis 1. Aquí hay algo llamativo. Además, subraya que los que andan en oscuridad no saben a dónde van. Es decir, apreciados amigos, la luz, tener esa luz, hace que podamos ver las cosas diferentes a como los ven las demás. Noten que una persona que tiene la luz va a ver la vida y el mundo que lo rodea de una manera totalmente diferente a las demás personas. Miren, y aquí ya voy cerrando esta primera parte. Cuando una persona no tiene la luz, ve esta vida como lo único existente. La vida es una sola, repiten. Entonces todos sus esfuerzos, sus sueños, sus ambiciones, todo lo que intentan hacer, lo centran en obtener logros, en guardar dinero, en comprar casas, acciones, títulos universitarios, cirugías estéticas, comer, pasear, experimentar placeres, etcétera, etcétera, etcétera. La muerte no está en su agenda. Para ellos es como si la muerte solo fuera para los demás y Dios no está en sus planes. Para ellos simplemente es esta vida. Pero ¿saben algo? Lo extraño y lo paradójico de todo ese mundo que inventa el ser humano es que esa torre que están construyendo está destinada a caerse. Y solamente por una realidad. Es la realidad de la muerte. Así que voy a concluir invitándote para que no construyas una torre únicamente para este mundo. Porque esa torre va a caer. No sabemos cuándo, puede ser dentro de mucho tiempo, puede ser cerca, pero finalmente va a caer. Lo único que vale la pena, lo único que sirve hacer, que realmente tiene prolongación en el tiempo, connotación en el tiempo, es buscar a nuestro Creador. Así que les dejo este pensamiento en mente, que nuestro Padre les bendiga y les guarde.